capítulo 21, versículo 1. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su palabra dice así: en tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió: el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas. Vamos a orar, hermano, que sea el Señor, ¿verdad?, abriéndonos el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que, así como a tus discípulos les abriste el entendimiento, Señor, para que pudieran entender tu palabra, Señor, que así, Señor, en esta hora tú abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos recibir tu palabra en nuestros corazones, Señor, para que lleve mucho fruto, Señor, fruto de temor, fruto de obediencia, Señor, fruto de reverencia ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, por esta congregación, Señor, te pido por mi vida y por la vida de ellos. Padre, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a servirte con un corazón sincero y honesto, Señor, delante de tu presencia. Es que tú todo lo ves, todo lo sabes, Señor, y no hay nada que se esconda delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, por cada uno de los que me están escuchando y los que me van a escuchar, Señor, que sea usted, Señor, dándoles entendimiento y sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y gracias, Padre bendito. Amén y amén. Dios, gloria a Dios, hermano, y puede tomar su asiento. Gloria a Dios, aleluya. Todos sabemos, hermanos, que sin lluvias no hay alimentos, ¿verdad? Si no lloviera por 3 años, tuviéramos un problema, una sequía grande. Normalmente todos los agricultores alimentan las labores, ¿verdad?, lo que ellos siembran de agua. Tienen que regarla ciertas veces a la semana. Si no hay agua, hermanos, entonces no hay alimentos. En el tiempo del rey David, hermanos, hubo una sequía, una hambre que duró 3 años, dice la Biblia. Eso significa que no llovía por mucho tiempo, ¿verdad? Al haber hambre quiere decir que no hay lluvia, hermano. Y esto se debió a una razón, ¿verdad? Y es que la palabra dice que David consultó al Señor, a Dios, y le dijo: Señor, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué no llueve? Por 3 años no ha llovido. Y el Señor le contestó a David, dice: el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí había pasado alrededor de 12 años o más de que Saúl había muerto. Habían pasado más de 12 años de que Saúl había muerto, y todavía había consecuencias del pecado de Saúl sobre todo el pueblo de Israel. ¿Puede entender eso? Que cuando cae una maldición sobre alguien, hermano, a todavía la 3.ª generación, la 4.ª generación alcanza las consecuencias del pecado cometido. Quizá centenas, perdón, no centenas, decenas, o quizás centenas, no lo sé. Puede ser 4.ª generación, viene siendo 8, 16, 320 años. Eso puede alcanzar el pecado de usted hoy en día hasta 320 años más adelante, porque eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice que no llovió por al menos 3 años. Usted sabe que en las hambrunas muere mucha gente. Cuando no hay alimentos hay mucha gente que muere. Y no nomás gente, hermano, también hay muchos animales que mueren. Imagínense que por el pecado de Saúl tuvieron que pagar hasta los animales, hermano, las vacas, los camellos, ¿verdad? Los mulos, los caballos, los perros. Por el pecado de un hombre, hermano, la tierra es destruida. Por el pecado de una persona, hermano, nosotros cuando pecamos salpicamos a todos los que nos rodean, hermano. Entonces debemos de tener, hermano, mucho cuidado de cómo nos conducimos en nuestro diario vivir, porque quizá usted no mata, hermano, con un machete, con una pistola, con un cuchillo, ¿verdad?, una navaja, pero a veces matamos de otra manera. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos, hermano. Entonces todo esto, hermano, es para que nosotros miremos que todavía Dios reina sobre toda la tierra, ¿verdad? Y que no hay nada que se escape de los ojos de Dios, y que Él paga a cada quien según sean sus obras. Así, hermano, usted se vaya para otro país, la maldición lo sigue. Y las consecuencias, hermano, donde quiera que usted vaya, esas consecuencias usted las va a pagar, hermano. Entonces, me gustaría que fuéramos a Proverbios capítulo 26, versículo 2. No importa si han pasado muchos años, si han pasado cientos de años, hermanos, las consecuencias de las maldiciones no vamos a poder escapar de ellas. La palabra de Dios dice, hermano, en Proverbios 26, 2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa.
David sabía que había una razón por la que había sequía. Y a él se le ocurrió, ¿verdad? O Dios le puso en su corazón que consultara a Dios y decirle, ¿por qué hay sequía? Entonces, David no sabía, hermano, que era por consecuencias de la matanza que hizo Saúl a un pueblo inocente, ¿verdad? Y a causa de esa matanza, hermano, no estaba lloviendo por 3 años. ¿Qué culpa tenía David de esa matanza? ¿Qué hizo el pueblo de David para eso? Saúl ya no estaba. La familia de Saúl tampoco ya no estaba. Estaban 2 hijos de Saúl y había 3 hijos de Saúl, 2 hijos de Saúl y 6 nietos de Saúl. Pero a uno se le perdonó la vida por causa de un juramento que hizo David. David hizo un juramento con Jonathan y le juró que él iba a proteger a su descendencia de él o a la familia de David. Hizo un juramento con él, hermano, y a causa de eso, un hijo de Jonathan, que fue el muchacho que quedó lisiado, no pagó las consecuencias por un juramento que hizo el rey David. Entonces, miren que por un juramento de una persona, hermano, que sea un líder o que sea una persona, hermano, con autoridad, Dios la respeta o Dios lo apoya. Dios nos ha dado libre albedrío a todos nosotros. El Señor nos dice lo que debemos de hacer y nosotros tomamos la decisión si sí lo queremos hacer o si no lo queremos hacer. De esa manera el Señor nos culpa de pecado porque fue por nuestra voluntad que pecamos, y también si decidimos no pecar, el Señor también nos recompensa por la obediencia que nosotros llevemos a cabo, ¿verdad? Entonces ahora usted ya mira, hermano, que siempre las maldiciones vienen por una causa. Cualquier persona que no puede tener hijos, cualquier persona que o se le mueren los hijos, o cualquier persona, lo que le pasa, hermano, que se quiebra la pata cada 3 meses, o cada año, cada 5 años, o se le quiebra el pie al papá, se le quiebra el pie al hijo, se le quiebra el brazo, y siempre es como una rutina, es que hay una maldición en esa familia, o en esa persona, o quizá en esa casa. Entonces debemos de consultar a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero nosotros debemos de, hermano, no cometer pecado y no ofender al Dios vivo, porque Él, hermano, aunque usted no soy mal, mucha gente dice Dios no castiga a nadie, pero la Biblia dice que sí. La Biblia dice que Dios al que ama le castiga. Dice que el Padre al que ama al Hijo le castiga. Entonces dice que nosotros soportemos el castigo de Dios, ¿verdad? Porque eso es para bien de nosotros. Entonces, hermanos, me gustaría que fuéramos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. La palabra de Dios, hermano, no miente, siempre nos está alertando, nos enseña que tengamos cuidado con nuestras palabras, nuestros hechos, que lo que decimos, hermano, tiene mucho que ver con las consecuencias de las maldiciones y las bendiciones que nos persiguen en nuestro diario vivir. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermano. A esto se le llama la ley de la siembra y la cosecha, una ley, hermano, que Dios estableció desde que creó los cielos y la tierra. Él cuando estableció todo, hermano, pues es que Él lo hizo, Él sabe. Es como usted tiene un carro Ford, digamos de esta manera, y que el dueño le diga, mira, no le eches agua a la gasolina porque se te va a averiar el carro. Usted va a decir, ¿por qué dice eso? Quizá usted, hermano, no sabe que la agua, el motor no va a funcionar con agua, y si usted le quiere echar agua, usted está desobedeciendo al que hizo el motor y luego va a tener consecuencias. Viene un manual en cada carro, hermano, para que mire usted cómo funcionan las cosas y qué es lo que usted le debe de poner al manual. Si usted no hace caso a ese manual, usted va a averiar el carro, hermano. Así usted también viene con un manual, el Señor le dice cómo viva y si no vive lo que le va a pasar. Entonces, la palabra de Dios, hermano, en Gálatas 6, 7 al 8 dice, yo lo leí en otra versión, hermano. Dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Versículo 8 dice, el que siembra los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. Mire que dice que el que siembra los malos deseos, porque usted primero desea algo y luego lo hace. Entonces cuando usted lo desea y lo lleva a cabo, hermano, toma la acción en hacer eso, hermano, usted si es algo bueno que hizo, es una bendición que viene a su vida. Pero si usted es algo malo que hizo, hermano, un mal deseo, entonces usted va a recoger muerte. ¿Qué fue lo que recogió Saúl de sus deseos de matar a ese pueblo? Muerte, por desobedecer a la palabra del Señor. Versículo 8 dice, el que siembra de los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, el del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. La palabra, hermano, de Dios siempre nos enseña con certeza, hermano, de que lo que sembramos, sean palabras o acciones, tarde o temprano las vamos a recoger, hermano. Así es que tengamos mucho cuidado con lo que decimos con nuestros labios y con lo que hacemos también con nuestros hechos, porque tanto lo que usted dice como lo que usted hace tiene muchas consecuencias.
Todo lo que yo le voy a enseñar ahora, hermano, es basado en la Biblia. No es lo que el hermano Enrique piensa, lo que él cree, es lo que la Biblia dice, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano. Hay muchas personas que no sabemos sembrar, hermano, o no sabemos lo que sembramos, ¿verdad? O hemos sembrado cosas en el pasado también, que hoy en día, hermano, las estamos cosechando. Y yo les platicaba hace un tiempo atrás, a veces venimos a la iglesia, tenemos un mes o quizá un año viniendo a la iglesia y todavía estamos pagando consecuencias. Déjenme le digo que depende de lo que se haya hecho, ya sea nosotros o nuestros padres, va a haber un tiempo que se van a pagar consecuencias consecutivamente. Pero tenga esperanza en el Señor puede romper toda maldición en su vida. Para que el Señor pueda romper toda maldición en su vida, usted tiene que entregarle su vida. Usted debe morir, porque mientras usted siga viviendo al yo, hermano, la maldición va a seguir ahí. Nosotros debemos morir a nosotros mismos. Si seguimos viviendo para hacer lo que nosotros queremos, la maldición va a seguir ahí. Supongamos que alguien tiene cáncer. Esa persona cuando muere, se acabó el cáncer, porque tiene que morir. El cáncer no lo puede parar. El cáncer avanza hasta que carcome todas las cosas. Entonces, hermano, para que el cáncer pare, la persona debe morir. Y nosotros, hermano, debemos morir en Cristo. Debemos de morir a nuestros propios deseos, a morir a lo que nosotros deseamos y vivir para Cristo. De otra manera, hermano, ese cáncer, esa maldición va a seguir carcomiendo. Muchas personas dicen, es que a mí me sigue yendo mal a pesar de que voy a la iglesia. Te sigue yendo mal, pero no has muerto a ti mismo. Todavía sigues en tus propios deseos, sigues en tus propias pasiones. Esa es la consecuencia, hermano, del pecado. Si no muere, las consecuencias lo van a seguir hasta el resto de su vida, hasta que usted muera, hermano. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, me gustaría que fuéramos a Eclesiastés 5, 6, 7. Eclesiastés 5, versículos 6 y 7. Mire lo que dice, hermano. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. A veces, hermano, uno dice, ay, es que me equivoqué, se me salió, ¿verdad? Pero, hermano, que se te haya salido, hermano, no es porque se te salió, como decía nuestro hermano que predicaba el otro día, ¿verdad? Es que ya estaba en el corazón. Es que dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado si no hemos muerto a nosotros mismos. Este versículo, hermano, que acabamos de leer, es clave, hermano. Aunque te disculpes después de que lo dijiste, hermano, va a haber consecuencias. Aunque te arrepientas después de que lo dijiste, va a haber consecuencias. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es que yo no sabía, nadie me dijo. Hermano, si lo hiciste, aunque no lo sepas, vas a pagar las consecuencias. Versículo 7 dice, por lo tanto, en medio de tantas pesadillas, yo lo leí en otra versión, porque creo que se entiende un poco mejor. Dice, por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. Eso es lo que dice ese versículo. Debemos siempre mostrar reverencia hacia Dios, hermano. El rey Salomón fue quien escribió sus versículos. El rey Salomón escribió, hasta donde yo tengo entendido, el libro de Cantares, el libro de Proverbios y el Eclesiastés. Este hombre, hermano, era sabio, el Señor dio mucha sabiduría, pero él también miró la vida de su padre, la vida de Saúl, porque en el tiempo de él, pues todo se hablaba lo que había acontecido con el rey Saúl y todo lo que aconteció con el rey David, con Betsabé, con cuando mató a Urías, hermano. Todo el mundo hablaba de esas cosas. Salomón fue una persona que sufrió porque fue despreciado porque no era hijo de un adulterio, ¿verdad? Pero fue parte del pecado de David. Y él, hermano, aprendió muchas cosas de esta situación, ¿verdad? Tuvo mucho conocimiento, pero aunque tuvo mucho conocimiento, él también se desvió, hermano, y pecó contra el Señor. En el final de sus días, hermano, hizo templos dentro del templo que había hecho a Dios, templo de ídolos, hermano, de imágenes, para que sus mujeres fueran a adorar dentro del templo a sus dioses. Cosa, hermano, que nosotros no podemos tener dos dioses en nuestro corazón. Eso le causó, hermano, que él se perdiera. Es muy posible que Salomón, hermano, se perdió. Es muy posible por lo que hizo. Aparte, la Biblia no habla que se haya arrepentido al final de sus días. Se perdió, hermano. Debemos tener cuidado porque aunque seamos muy sabios, muy inteligentes, nosotros también nos podemos perder, hermano. Tenemos que tener una relación bien íntima con el Señor para que estas cosas
no nos puedan acontecer a nosotros. Una relación diaria, hermano. La palabra de Dios nos enseña, hermano, sabiduría, pero no es sabiduría terrenal, es sabiduría celestial. Todo lo que está en este libro, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo. Yo he leído muchas cosas, muchas historias como el rey David, y estoy meditando mucho en la vida del rey David, que él no fue un hombre perfecto, cometió muchos errores, falló muchas ocasiones y muchas veces, pero él, hermano, no se dejaba guiar por los sentimientos y las emociones, que cuando quería servir a Dios y cuando no. Él cometía el error, y cuando se daba cuenta que cometió el error se arrepentía. Cuando Dios le quitó un hijo, hermano, le siguió adorando a Dios, y le quitó el segundo hijo, siguió adorando a Dios, le quitó el tercer hijo y siguió adorando a Dios, y le quitó un cuarto hijo y siguió adorando y alabando al Señor hasta el último día de su muerte. Él no se dejó llevar por las circunstancias, por las emociones o por los sentimientos, porque cuando una persona pierde un hijo y luego pierde otro hijo y luego pierde otro hijo y luego pierde otro hijo, hermano, dice: no, este Dios no me ayuda para nada, y le dan la espalda al Señor, pensando que es Dios el que lo castiga. Pero ¿qué hay de las maldiciones? ¿Qué hay de nuestros pecados? David, hermano, reconoció que había ofendido al Señor y que había consecuencias que pagar. A veces hay que pagar consecuencias, y tenemos que estar conscientes que tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados, hermano, aún estando en la iglesia del Señor. Podemos hacer cosas que al Señor, o decir cosas que al Señor no le agradan, y vamos a pagar consecuencias, hermano, por nuestro pecado. Ahora, hermano, vamos a regresar a la matanza que hizo el rey Saúl, ¿verdad? En Génesis capítulo 10, versículo 6, dice: los hijos de Cam, Cus y Misraim, Fud y Canaán. Lo que yo quiero que sepa usted, hermano, de dónde vienen los Gabaonitas. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? Los Gabaonitas, hermanos, eran hijos de Cam. Cam era un hijo de Noé, y fue maldecido por su propio padre, por Noé, porque miró su desnudez. Se emborrachó Noé, hermano, y él lo miró desnudo, y en lugar de correr a taparlo, se burló de él, y fue y le dijo a sus hermanos, como un loco riéndose, que había mirado a su papá desnudo. Papá, cuando logró ponerse en sus 5 sentidos, hermano, se dio cuenta de lo que su hijo había hecho y lo maldijo. Entonces, lo que yo quiero que entienda, hermano, las maldiciones pueden ser maldiciones habladas, o pueden ser maldiciones por causa de pecados que cometimos. Hay dos maneras de que entren las maldiciones a nuestras vidas. Este hijo de Cam, hermano, en el versículo 15 de Génesis 10, Génesis capítulo 10, versículo 15, dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Abeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Los Gabaonitas eran familia descendientes de los cananeos, hermanos, de Canaán, nieto de Noé, hijo de Cam, ¿verdad? Ahora en Génesis capítulo 9, versículo 24, hermano, y del 24 al 27 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y mire, al otro hijo: engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé, por medio de la palabra, maldijo a su nieto. No fue a su hijo directamente, él maldijo a Canaán. El que lo miró desnudo fue su nieto, su hijo, pero él maldijo a su nieto. No sé por qué sucedió así, no lo sabemos por qué, hermano, pero todo tiene una razón por la cual él lo maldijo de esa manera, ¿verdad? Lo que yo quiero que usted entienda, hermano, que nuestras palabras, hermano, tienen mucho poder. Por ejemplo, las palabras de un líder, hermano. Supongamos un maestro en la escuela. Un maestro, hermano, está arriba de muchos niños. Los niños están encargados de él para que él los enseñe con el conocimiento, con el consentimiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Tienen hijos en la escuela? Bueno, entonces usted se los está prestando al maestro para que se los enseñe, y usted está dando la responsabilidad al maestro de sus hijos. Un maestro, hermano, si le dice una mala palabra a un niño, lo hace sentir mal rápidamente. Todo lo que un maestro le diga a un niño le afecta gravemente a un niño. Igualmente, en el ejército, un hombre del ejército, un líder del ejército, da órdenes, y así son hechas las órdenes que dice. Vamos a atacar de este lado, y van de este lado. Vamos a hacerlo de esta manera, y lo hacen de esa manera. Usted se queda aquí, lava los trastes, usted nos va a dar de comer, y esta flotilla o esta tropa se va conmigo.
y todos le obedecen, hermano. Entonces lo que usted debe entender que una persona con liderazgo, como lo fue Josué, como lo fue Moisés, tenía mucha autoridad y era respaldada por Dios. Porque nosotros estamos con el consentimiento, damos el consentimiento, usted está dándole la autoridad a la persona de que eduque a su hijo. Y así como usted está dando la autoridad, usted también está dando la autoridad porque se lo pueda maldecir. Por eso que en las escuelas, hermano, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, qué es lo que oyen, qué es lo que les enseñan, cómo les hablan, ¿verdad? Porque puede ser que los maldigan dentro de la escuela, hermano, y ellos llegan a ser malditos. Amén. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 2, no lo voy a leer todo, hermano, pero si lo pone el hermano en la pantalla, usted lo puede leer. Dice que los amorreos, hermano, hijos de Canaán, eran gabaonitas. Es lo que dice la palabra del Señor. Los amorreos eran gabaonitas. Ahora que usted ya sabe, hermano, de dónde vienen los amorreos, ¿verdad? Que son gabaonitas y son de la descendencia de Cam, el maldecido, ¿verdad? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. La orden de Dios al pueblo de Israel, hermano, fue que destruyeran a los amorreos. Dice Deuteronomio 7, 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Ateo, al Gergeseo, al Amorreo, ahí están los gabonitas, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás. Más o menos ahí dejas unos cuantos, ¿verdad que no dice eso? Dice: las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Versículo 4: porque desviará a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dios no quería que los hijos de los israelitas se involucraran con los hijos de Canaán. Estaban maldecidos. Eso iba a acarrear maldición también para sus hijos, y también para el que se casara con ellos. Iba a acarrear maldiciones porque estaban maldecidos por Noé. Dios sabe todas las cosas y sabe por qué dice las cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Esta orden, hermano, no la obedecieron los hijos de Israel, y por ellos pagaron un precio muy alto, hermano, porque la desobediencia a Dios es pecado y se paga con un precio muy alto, hermano. Vayamos a Jueces capítulo 2, versículo 1 al 4. El Señor se les aparece para regañarlos, para llamarle la atención. Dice la palabra: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Por una razón, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?, dice el Señor. ¿Por qué les perdonaron la vida? ¿Por qué no me obedecieron? Versículo 3. Miren lo que dice el Señor: por tanto, yo también digo. El Señor también lo confesó. Por eso digo que cuando usted habla, hermano, sus palabras tienen mucho poder. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, al pueblo alzó su voz y lloró. Hermano, no obedecieron al Señor. No obedecieron al Señor. Y eso pasa hoy en día con las personas, hermanos, cristianas. No obedecen al Señor. Mire, vayamos a Lucas 16, 29. Mire lo que dice Lucas 16, 29. Abraham dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. Hermano, si usted no le hace caso a la palabra de Dios, hermano, usted está frito. Y no puede usted servir la palabra de Dios a medias, o poquito, o algunas páginas nomás, unas letritas y otras no. La palabra de Dios, hermano, no la podemos tomar a la ligera. La palabra de Dios se respeta con comas y con puntos. Tiene que poner atención en las comas y en los puntos, hermano. No podemos comernos las comas ni los puntos. Porque si usted se come las comas y los puntos, hermano, usted está obedeciendo al Señor. Y eso acarrea consecuencias, hermano. Si usted no me quiere creer, hermano, está bien. Pero yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Que tenemos los escritos por Moisés y por los profetas. Debemos escudriñarlos y leerlos y hacerles caso. Obedecer, hermano.
En todos los libros de los profetas está escrito cómo debemos de vivir y cómo debemos obedecer a la palabra de Dios. La palabra, hermanos, se debe de obedecer al pie de la letra. Amén. Al pie de la letra, hermano. Si no entiende algo, regrese y no se salga de ahí hasta que lo entienda. Porque si usted no lo entiende y se va y lo ignora, hermano, dice la palabra de Dios que no va a decir que después fue ignorancia. Es que no sabía. Hermano, la palabra de Dios es bien delicada. La palabra de Dios es bien finita. Es algo, hermano, que no se puede usted equivocar. Es como tocar, hermano, con sus manos llenas de grasa una planta. Se seca. Un poquito que le pegue usted el rozoncito se seca. La palabra de Dios no se seca, pero nos seca a nosotros. Porque no estamos viviendo la palabra como es y no estamos poniéndole énfasis ni atención a la palabra de Dios. Usted no está aquí para hacerse rico. Usted no está aquí para tener un buen empleo. Usted no está aquí para ser el más famoso de todas las personas que están sobre la faz de la tierra. Usted no está aquí, hermano, por usted. Usted está aquí para servir al Señor. Tiene que entender esa parte, hermano. Lo que importa es cómo va a agradar al Señor. Porque al final del día usted se va a morir y se va a ir de aquí y usted va a entregar cuentas al Creador. ¿Y qué le va a decir? Es que no sabía. Dice la palabra de Dios que no puede decirle fue ignorancia. No puede hacer eso, hermano. Y si lo conoce, todavía es un poquito peor porque ya lo sabe y no lo hace. Ahora, hermano, vamos a regresar a los gabaonitas otra vez, ¿verdad? Ahora los gabaonitas en Israel, hermano, lograron escapar de las manos de los israelitas con astucia, por medio de engaños, hermano. En Josué capítulo 9, versículo 1 al 4 dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, las cosas, hermano, de que Josué estaba destruyendo todos los reyes de los alrededores. Dice: así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, que eran amorreos, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y aquí, ¿cuántos saben que el pueblo de Israel entró en la ciudad de Jericó? Dice que dieron 7 vueltas y se cayeron las murallas, ¿verdad? El muro, ¿verdad? Ellos oyeron lo que estaban haciendo, ellos sabían que el Dios Todopoderoso estaba con ellos y sabían que era garantizado que ellos iban a vencer. Y ellos tuvieron miedo, hermano. Dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y fingieron embajadores, se engañaron a ser embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, dice, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Los gabaonitas, hermano, engañaron a los israelitas, pero los engañaron porque no consultaron a Dios. Dice que Josué, hermano, y todos los príncipes no consultaron a Dios. Cuando David llevaba el arca en la carreta, no consultó a Dios. Cuando Saúl, hermano, atacó a los gabaonitas, los atacó para matarlos, no consultó a Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros no consultamos a Dios hay problemas. Usted lo puede consultar aquí en la palabra de Dios, teniendo el conocimiento necesario. Aquí está la voluntad de Dios para todos nosotros. Si usted tiene mucho conocimiento de la palabra, usted va a saber qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Pero automáticamente, si tiene el Espíritu dentro de usted, el Espíritu lo va a guiar a hacer lo que debe hacer y no hacer lo que no debe de hacer. Entonces debemos de tener una relación íntima con el Señor, hermano, para que podamos nosotros tomar buenas decisiones diarias y no alcanzar maldiciones. Porque una vez que alcancen la maldición, hermano, las consecuencias son devastadoras para nuestras vidas. Entonces, el no consultar a Dios, hermano, fue causa de maldición para Israel. No obedecer a la palabra de Dios nos trae maldición a nosotros y a nuestra descendencia también, por las próximas 4 generaciones, hermano. Entonces, en Josué capítulo 9, versículo 14, dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también, escuche esto, porque esto es lo importante, hermano. Esto es lo importante porque ¿por qué no llovió por 3 años? En los tiempos de David, cuando David reinaba, dice: y también lo juraron los príncipes de la congregación, juraron que no los iban a destruir, juraron que la mano de Israel no se iba a levantar en contra de ellos. Ellos juraron, hermano. El versículo 6 dice: pasado 3 días después de que hicieron alianza, después de que hicieron un pacto con ellos, oyeron que eran sus vecinos
Hoy nos engañaron. ¿Cómo que venían de lejos con zapatos remendados, pan seco y mojoso y viven al otro lado de mi casa? Esos me engañaron. Pero aunque los hayan engañado, hermano, les contó como un pacto. De la boca de los príncipes salió, juraron, hermano, delante de Dios que no los matarían. Por lo tanto, ya no pudieron matarlos por causa del juramento, por causa de las palabras que se hablaron, hermano. Dice, y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Kiriam y Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuró contra los príncipes. Qué ignorantes, ¿cómo que no se dieron cuenta? Mira nada más qué tipo de líderes tenemos, mira nada más lo que hizo. Y empezó el pueblo, no me gusta cómo hicieron las cosas de estos hombres. ¿Te diste cuenta de lo que hicieron? Miraste cómo, eso es murmurar. Miraste el mal que hizo. Bueno, y murmuraron porque les dieron motivos, ¿verdad? Les dieron motivos, hermano. Dice el versículo 19, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. ¿Y quién cree que los tocó? Saúl los tocó. ¿Y por qué cree que no llovió? Por la maldición que se había tirado. Se había pronunciado una maldición, hermano, y esa maldición se iba a cumplir. Por eso debemos tener cuidado con nuestras palabras y con nuestras acciones, hermano. Porque lo que usted jure, lo que usted prometa o lo que usted habla son palabras y tienen consecuencias, hermano. Dice el versículo 20, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Ellos sabían que si los tocaban iba a venir la ira de Dios por habladores. Porque una persona que dice algo y no lo cumple, habla de más. Por eso se dice habladores, porque hablan de más. Y no debemos de hablar más de lo que no debemos hablar, porque nos va a traer juicio. Nos hace maldición hablar más de lo que debemos hablar, hermano. Cuando hacemos todas estas cosas nosotros estamos bajo maldición si no cumplemos. Entonces, Señor, en Mateo, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5, versículos 34 y 37. Por eso el Señor Jesús nos instruyó a nosotros, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 37, hermanos, pero sea vuestro hablar sí, sí. Si usted dice que sí, sí. Y nuestro no sea no. Porque lo que es más de esto procede del mal, hermano. Procede del reino de las tinieblas. Debemos de aprender, hermano, a si usted dice sí, quiere decir que sí. Si usted dice no, bueno, pues quiere decir que no. Pero si usted, hermano, va más para allá, dice la Biblia que esto procede del reino de las tinieblas. Ya hay demonios obrando en esa persona cuando habla mucho. Entonces, hermano, debemos tener mucho cuidado con nuestra boca, hermano. Todo lo que digamos más de lo que debemos decir, hermano, procede del mal. No se permite decir solamente sí, sí, no, no, y se acabó. Ahora, vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 19. Y mire lo que dice la palabra, hermano. No lo dice el hermano Enrique, hermano. Yo no soy el que digo las cosas, lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia es palabra de Dios. Y si lo dice Dios, se cumple, hermano. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado. Dice, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Puede entender eso? Y mire cómo todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia, hermano. Todo lo que usted quiera saber, lo que sí puede hacer, lo que no puede hacer, lo va a encontrar en la Biblia. Pero tiene que escudriñar las escrituras, leerlas, estudiarlas, hermano. Entonces la iglesia, hermano, debe aprender a hablar solo lo que es necesario y tomar buenas decisiones en todo lo que hace y dice. Porque va a cargar maldición, hermano. Imagínese nada más. ¿Usted conoció a sus bisabuelos? Yo pienso que no conoció a sus bisabuelos, y si los conoció fue bien poquito tiempo. No conoció mucho de sus vidas, no convivió con ellos. Pero usted sabe las atrocidades que ellos hayan hecho. Usted sabe si ellos robaron a alguien. Usted sabe si ellos se aprovecharon de alguien. Usted sabe si ellos cometieron adulterio. Usted sabe si ellos mintieron. Usted sabe si ellos robaron. Usted sabe si ellos maldijeron a alguien de su familia. Esas maldiciones, esos pecados, usted los alcanza y luego usted paga consecuencias de eso.
Usted dice, pero ¿por qué me pasa eso si yo me porto bien? Consulte al Señor, hermano, quizá haya algo malo ahí. ¿Me está entendiendo? Vayamos, hermano, a segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Cuando usted, hermano, se compromete a hacer algo, cumpla, hermano, con lo que sus labios pronunciaron. Ponga atención a lo que usted dice, porque usted debe de cumplir lo que usted, hermano, acepta, ¿verdad? Puede ser un contrato que usted firmó, un contrato que usted hizo. Yo, hermano, todos los días o muchas veces firmo contratos o hago contratos a diarios y los tengo que cumplir. Yo no hago un contrato cada año, yo hago contratos casi todos los días, o cada 2 semanas, cada semana, cada mes, pero hago muchos contratos, hermano. Le puedo decir que en los últimos 5 años yo he hecho 1000 contratos. Eso es lo que más o menos he hecho yo, y tengo que cumplirlos todos. No es más fácil cumplir un contrato que cumplir 1000, ¿verdad? Que es más fácil cumplir solamente uno. Entonces, hermano, si se lo digo yo, hermano, yo he tenido experiencia en los contratos, y si no cumplo me va mal. Empiezan a quererte demandar, empiezan a quererte hacer cosas, y uno tiene que cumplir lo que uno dice. Y luego después que uno lo acepta, ¿verdad? Uno va, hermano, cuando hay demandas, y trabaja lo que se escribió. ¿Qué fue lo que escribiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Aquí dice, mira, aquí dice que tú dijiste esto. Entonces tú tienes que cumplirle a él por lo que tú dijiste, ¿verdad? Entonces, hermano, uno lo toma muy a la ligera. Piensa uno que un contrato lo puedes violar, hermano. Tú piensas que una palabra que tú dices, porque no necesariamente es un contrato, también lo que tú juras, o lo que te comprometes, o lo que tú simplemente lo dices con palabras, es lo mismo. Un contrato y lo que tú dices es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre un juramento, entre un compromiso y entre palabras. Porque si usted dice palabras y no las cumple, es como si juraste y no lo cumpliste. Así es la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Este es el rey Asa. Hizo pacto con el rey de Siria y no confió en Dios, y eso fue lo que le dijeron: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Él hizo un pacto con otro gobierno de otro país, confiando en que ese gobierno sirio le iba a ayudar a él a vencer una guerra. Pero el Señor dice que está escrito, ¿verdad?, que no confíes en caballos, que no confíes en la fuerza, que no confíes en las riquezas, que confíes en Dios. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Miren nada más, ya hay maldición para cuando usted no confía en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hay muchas maldiciones pronunciadas ya que le caen a usted cuando usted no vive conforme a la palabra de Dios. Si usted confía más en un hermano, o en una persona, o en un ejército, o en alguien, hermano, que tenga poder, y confía más en esa persona que en Dios, puede ser un grupo de personas, ¿verdad? Puede ser que usted tenga un amigo policía y usted diga: si yo tengo un problema laboral al policía, en lugar de confiar en Dios, hermano, se le hace maldición, usted se vuelve maldito. Automáticamente le cae la maldición porque usted está confiando más en una persona que en Dios. ¿Me está entendiendo? Asa, hermano, quiero que sepa quién es. Asa es bisnieto de Salomón, es de la descendencia del rey David. Era nieto de Roboam, hijo de Salomón. Entonces es de la misma genealogía, hermano, de ellos. Este hombre quiso hacer bien, él trató de hacer bien, de obedecer a Dios, pero también falló, y a causa de eso, hermano, después le cayó una enfermedad en los pies y murió. Entonces, en lugar de consultar a Dios, hermano, él consultó al rey de Siria, pidió refuerzos al rey de Siria, y hermano, el rey de Siria lo engañó. Entonces el Señor dice que no nos confiemos del hombre, porque el hombre falla, ¿verdad? Que confiemos solamente en él. Entonces, cuando uno no consulta a Dios, hermano, así como Saúl no consultó a Dios para si tenía que destruir a los gabaonitas, va a caer maldición. Saúl no consultó a Dios acerca de los gabaonitas, hermano. Segunda de Samuel, vayamos a Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel 21, del 3 al 6, dice: dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? David tuvo que consultar a los que quedaron vivos de los gabaonitas y consentir con ellos: ¿qué puedo hacer por ustedes para que el Señor quite esta maldición sobre Israel? Eso fue lo que le dijo. Dice: y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella
sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. No queremos que nos den dinero. Dijeron los gabonitas, no queremos dinero de la casa de Saúl, ni terreno, no queremos eso. Tampoco queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl. Él escogió de Jehová y el rey dijo, yo los daré. Porque esos hombres le estuvieron pidiendo que le dieran 7 hijos de la descendencia de Saúl. Por causa del pecado de Saúl, la maldición todavía, después de que ya había muerto como 12, 13, 14 años después, todavía, hermano, el pecado, la consecuencia estaba detrás de Saúl. Saúl, hermano, creo que tenía 5 nietos y 2 hijos, aparte de Mefiboset, hijo de Jonathan, ¿verdad? Tenía, hermano, 2 hijos y 5 nietos. Los 2 hijos que él tenía eran hijos de una concubina que él tuvo. Y los nietos, hermano, eran hijos de la hija de él. Creo que se llamaba Merab. En la Biblia hay un error, hermano. Vamos a leerlo ahorita. Dice, versículo 7 dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Fueron palabras las que dijo Saúl, hermano. Fueron solamente palabras que dijo, te juro que voy a proteger a tu descendencia y te juro que tu descendencia va a estar conmigo. Ese fue el juramento que dijo el rey David. Y Dios, hermano, como nos dio el libre albedrío, si usted toma una decisión, el Señor deja que usted lo haga. El Señor no interfiere en esas cosas, hermano. El juramento de David, hermano, fueron solamente palabras. Acuérdese que Dios nos hizo su imagen y la semejanza de él. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Así es de que si usted dice algo, hermano, a lo mejor no se va a hacer así de momento, pero va a suceder, ¿verdad? Entonces tenga mucho cuidado con lo que usted dice, hermano. Versículo 8 dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Aquí es donde va a encontrar el error, hermano. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, era la concubina, Armón y Mefiboset. Esos eran, también se llamaba Mefiboset, uno de los hijos de Saúl. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, pero Mical no tuvo hijos. Por eso le digo que ese error está en la Biblia. Y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel. Adriel no se casó con Milca, se casó con esta, ¿cómo se llama la otra muchacha? Merab. Se casó con Merab, no se casó con Mical. Mical nunca tuvo hijos. Por eso le digo que hay un error en la Biblia, hermano. Y luego las personas que andan buscando cómo atacarnos, nos dicen que la Biblia miente. No miente, hermano. Lo que pasa es que los hombres que la escribieron a veces tuvieron errores, se equivocaron. Yo me di la tarea de buscar por qué decían los hijos de Mical. Si también dice que Mical nunca, que murió sin hijos. Entonces dice, los cuales había tenido Adriel, dice, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 18:9, hermano, para que miren que Mical nunca tuvo hijos y que Merab era la que sí los tuvo, ¿verdad? Entonces eso es el error que está en la Biblia, hermano. 1 Samuel 18:19 dice 18:19 dice, sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Mejolalita. Entonces nunca le entregaron a Mical a Adriel, no, fue a Merab. Es un error que hay en la Biblia. Entonces el versículo 9 dice, y los entregó en manos de los gabonitas. Agarraron, hermano, el rey David, el ejército del rey David agarró a los 7 hombres que les pidieron los gabonitas, descendientes de Saúl, dice la palabra de Dios, y los entregaron en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7 hombres, juntos a aquellos siete, dice, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada, y comenzó a llover, hermanos. Cuando mataron a estos 7 hombres, se acabó la maldición. Si no los hubiesen matado, hermano, hubiera seguido sin llover hasta que se hace justicia. Eso se llama maldición, y esa fue una consecuencia de la maldición de Saúl por la desobediencia a Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. La paga del pecado, hermano, en su totalidad fueron 5 hijos y 5 nietos, porque cuando Saúl se murieron 2 hijos con él, 3 hijos con él. Saúl y 3 hijos murieron con él, ¿verdad? Y luego murieron otros 7 más, y también murió la esposa de Saúl.
Mefiboset, cuando corrió la criada porque los filisteos entraron hasta la ciudad, hermano, se le cayó al niño y quedó lisiado, quedó chuequito de sus pies. Perdió el reino también. O sea, con otras palabras, fue como desterrado de la faz de la tierra a causa de las consecuencias de desobedecer a Dios. Porque, hermano, no nos tomamos la palabra de Dios en serio, la tomamos bien a la ligera. Al cabo, Dios es misericordioso. Al cabo, Dios no nos hace nada. Al cabo, Dios, hermano, estamos en el tiempo de la gracia. Le voy a decir algo, hermano. ¿Sabe usted que por guardar los mandamientos nadie se ha salvado? O usted puede comprobarme la Biblia que diga, y fulano guardó los mandamientos y se salvó porque los guardó. ¿Y sabe usted también que por guardar la ley nadie se ha salvado? Porque nadie ha podido guardar la ley. ¿Sabe qué significa eso? Que todos han sido salvos por gracia. Entonces, no es que estamos en el tiempo de la gracia, siempre hemos estado en el tiempo de la gracia. Porque si no se murieron por obras, si no se murieron porque guardaron por las obras que hicieron, si no se condenaron o no se salvaron por las obras que ellos hicieron, entonces ¿por qué se salvaron? Se salvaron por gracia, porque la gracia fue anunciada a Abraham, fue anunciada a él, hermano, que por gracia vamos a ser salvos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, por guardar los mandamientos nadie pudo, y por guardar, hermano, la ley tampoco nadie pudo. Todo ha sido por gracia desde el principio, solamente por eso. Ahora, vamos a mirar unas dos situaciones de maldiciones, hermano, que sucedieron más en la Biblia. Ya las hemos hablado, pero para que usted tenga conocimiento, vayamos a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 31, perdón, 31, 30. Y hermano, fue Jacob cuando discutió con su suegro Labán. El suegro Labán, hermano, se le perdieron unos dioses que tenía y fue y siguió a Jacob y su hija porque se habían ido de la casa, ¿verdad? Y iban para Israel. Y dice el versículo 30, ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Le dice Labán a Jacob. Y respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Versículo 32 dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y él dijo, el que haya hurtado los dioses, que muera. Desafortunadamente, como él lo sabía, maldijo a su esposa. 2 años más tarde, hermano, veamos a Génesis 35, versículo 16. Después partieron de Betel y había allí como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajado en su parto, y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. 2 años más tarde murió la mujer que tenía los dioses, pero fue a causa de la maldición que el esposo mencionó acerca de ella, sin saber. Él no sabía quién era, simplemente dijo que el que tenga los dioses que muera. No va a morir nadie en el momento que usted lo diga, pero es posible que en los próximos años algo va a suceder. Usted maldice a sus hijos, eres un burro, eres un tonto, no sirves para nada, y eso es lo que usted va a tener en unos años después, ¿verdad? Claro, si su hijo no está en Cristo, porque si su hijo se convierte a Cristo y muere y vive para Cristo, se acaban las maldiciones, hermano. Pero tiene que morir y vivir para Cristo, no para usted. Tiene que nacer de agua y de espíritu, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí podemos entender que las maldiciones tienen mucho poder. Y quiero que miremos una más, hermano. Vayamos a Josué capítulo 6, versículo 26. Y esta es una maldición que Josué aventó, hermano, en contra de X persona. Él no dijo cuál persona, él solo dijo el que haga esto, que se mueran sus hijos, mayor y el menor. Mire, Josué capítulo 6, versículo 26 dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea, que muera el mayor y que muera el menor, si se atreven a levantarla. Josué pronunció una maldición contra cualquier persona que construyera la ciudad de Jericó, o sea, los muros. Y dijo exactamente las palabras que sucedieron 400 años después, hermano. 400 años después, hermano. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 16. Versículo 34, mire lo que dice. En su tiempo, Ogiel,
de Bet. Él reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, dice. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Murieron, hermano. El hombre que se atrevió a edificar esos muros, hermano, pagó el precio. Murieron sus hijos. Por eso, hermano, usted tiene que estar consciente que lo que se habla, hermano, tiene mucho poder. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Esto sucedió en el tiempo del reinado de Acab y del profeta Elías, 400 años más tarde, después que David. ¿Me entiende? Esa maldición se llevó a cabo 400 años después de haber sido pronunciada por Josué. Esto es para que sepamos, hermano, que no debemos decir palabras a la ligera. Debemos de hablar conforme a la palabra de Dios, porque también esas palabras pueden regresarse a nosotros mismos. Si ustedes dicen palabras, hermano, pueden regresarse y hacerle daño a ustedes esas palabras, dependiendo de las puertas que haya abiertas. Hasta los mismos brujos dicen, hermano, que si usted va y le paga porque ellos hagan un mal, y si ese mal, hermano, el brujo no le puede hacer mal a esa persona porque esa persona no tiene puertas abiertas, dice, solo recuerda que ese mal, si no le entra a esa persona, el mal ya está tirado. Se te va a regresar a ti, no a mí, porque tú me estás pagando a mí, tú me estás mandándome a mí. Yo lo estoy haciendo, dice. A mí no me va a caer. Si tú quieres la muerte de esa persona, o quieres que esa persona se convierta loca, o que se vuelva pobre, o que se le caiga una enfermedad, si no le pega, ten por seguridad que se te va a regresar a ti. Así, pregúntale a los brujos, hermano. Bueno, no los consulten, pero, o sea, pregúntele a uno que se convirtió, hermano, ¿verdad? Un convertido, porque la Biblia dice que no vamos a consultar a los brujos. Entonces, tenga mucho cuidado, hermano, con lo que hace y con lo que dice. Ahora, hermano, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Amén. Ya vamos a terminar, hermano. El Señor Jesús, vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 33. Capítulo 12, versículo 33. Dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. A eso es a lo que me refería. Cuando a una persona se le sale una maldición, el árbol no es bueno. Cuando a una persona se le salen palabras groseras, el árbol no es bueno, porque el árbol bueno no puede producir frutos malos. Y Jesús lo dice, no lo digo yo. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por lo que hablas se mira dónde están colocadas tus raíces y qué tipo de árbol eres. Si el árbol es malo, todo su fruto es malo, aún lo bueno que el árbol dé. Todo su fruto es malo. Y mire cómo le habla el Señor Jesús a esa generación. Dice, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué fruto eres? Escúchate cuando hablas. Mírate lo que haces y te vas a dar cuenta de lo que eres. Jesús le llama, hermano, a la gente mala que hace y dice cosas buenas, generación de víboras. Así le llama al Señor Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea que aunque hables cosas buenas, eres malo. Un árbol bueno, hermano, no da frutos malos. ¿Puede entender eso? Yo no lo digo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Ahora mire el versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas bien malas. ¿Verdad que no dice eso? El hombre, hermano, bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, de lo que hay malo en su corazón, saca las cosas malas. O sea que de lo que hay en su corazón, es lo que usted saca. ¿Está entendiendo? Entonces, el malo dice cosas buenas y malas, pero el bueno no dice cosas malas. O sea, una persona mala va a mistearlas, días buenos y días malos, pero una persona buena, hermano, guarda su boca de decir cosas malas. Versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Escucha, hermano, de toda palabra que hablemos nosotros, de las que hablemos, hermano, daremos cuenta a Dios en el día del juicio. Y el versículo 37, hermano, con esto vamos a terminar. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que usted habla, hermano, a sus hijos, a sus amigos, a sus parientes? Cuando usted se pone enojado, cuando usted está alterado, cuando usted está desesperado, ¿qué es lo que estás hablando?
¿Qué es lo que se está hablando, hermano? No nomás es lo que se hace, sino también lo que se dice. Por eso, hermano, debemos de aprender, hermanos, a tener paciencia. Dice la palabra que debemos de ser pacientes. ¿Me están entendiendo? Conclusión, hermano, para terminar. De toda palabra ociosa que significa, hermano, sin servicio e innecesaria. Toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano, pero que es una palabra ociosa. Ocioso significa sin servicio o innecesario. Todo lo que hablemos sin servicio y innecesario, vamos a ser condenados por ello o justificados por ello. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, hermanos, eso acarrea maldiciones, lo que se dice, lo que se habla y lo que se hace. Mucha gente no tiene conocimiento, hermano. Desafortunadamente, cuando la gente muere, va al infierno, porque no puede justificarse delante de Dios. Es que era ignorancia, yo no sabía. Porque nos ha dado la oportunidad, hermano. A todo el mundo Dios nos da la oportunidad. Dios no es injusto para que no le dé la oportunidad a alguien. Usted podrá pensar, pero ¿qué hay de aquellos que no les predicaron? Créanme que alguien les habló. Alguien les tuvo que haber hablado, porque el Señor no va a juzgar a nadie que Él no le haya prevenido. Amén. Póngase de sus pies, hermano. Póngase de sus pies. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, dice: